del doctor Leonardo Pittevnik, a quien agradecemos mucho su presencia y la generosidad por haber aceptado esta invitación. El tema que se va a tocar es, el disertante ha elegido una frase muy conocida por todos, muy famosa: no se puede ser más lento, y creo que tiene mucho que ver con la temática que va a abordar, que es el plazo razonable y prescripción de la acción, analizando el escenario bonaerense y la jurisprudencia de la Corte Federal. Brevemente, más allá de que todos los conocemos, el doctor Leonardo Pittevnik es juez de cámara de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro, es profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal y codirector de la colección de jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Agradecemos nuevamente, doctor, su presencia. Agradezco también a la doctora Liliana Innocenti, que ha sido la que permitió que esta jornada hoy pudiera tener lugar. Y antes de comenzar con la disertación, le damos la palabra a la doctora Patricia Toscano, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, para dar las palabras de bienvenida. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Es un gusto presentar hoy al doctor Pittevnik, tenerlo aquí en este espacio virtual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Y como verán, seguimos las actividades académicas de manera virtual. Aún con la pandemia y con lo difícil de estos tiempos, seguimos dando este tipo de capacitaciones de excelencia. Y como se advierte, tanto el tema como el expositor han concitado la atención de una gran cantidad de participantes, y celebro que así sea. También el título de su charla, bastante sugestivo, yo quería referirme a eso, pero ya lo hizo primero Rodrigo. Agradezco a la doctora Innocenti también por haber hecho posible esta jornada, que fue quien lo invitó al doctor Pittevnik, con quien lo une una gran amistad de hace muchísimos años, y le agradezco a ella también. No más palabras, estamos ansiosos por escuchar el desarrollo de su charla y la bienvenida para todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si empiezo aquí. Sí, sí. Perfecto, bueno, primero muchísimas gracias a la asociación por haberme invitado, especialmente a Liliana. Yo con Liliana nos une un afecto muy profundo, nos conocemos, fuimos los dos, cada uno primer juez correccional en San Martín y San Isidro, y para mí la experiencia de haber empezado mi trabajo como juez junto con Liliana fue un milagro, digamos, porque nos acompañamos mucho, nos juntamos a plantear problemas. Antes del nombramiento ya trabajamos sobre lo que íbamos a hacer siendo jueces correccionales, y para mí fue una experiencia muy enriquecedora y aprendí mucho con Liliana, así que desde ya gracias por la invitación. Y bueno, y me encuentro acá con mucha gente también que admiro y que quiero mucho, sobre todo Gustavo Garibaldi, mi amigo de casi toda la vida. Bueno, a Sergio Delgado, a Pablo Bacani, a Patricia, a Nicolás, que es gente que conozco también de otros ámbitos, con los que trabajo en algunos otros lugares, y a quienes también claramente admiro mucho, y me van a elevar la línea de debate, así que espero estar más o menos a la altura de las circunstancias. Vamos a ver si puedo ahora compartir. Les pido que me digan si esto se ve bien. A ver. Bueno, acá está. Esto es la primera filmina, se ve bien, ¿no? ¿La ven todos? Perfecto, sí. Sí, buenísimo. Bueno, claramente René Laván, porque no se puede hacer más lento, era una ¿cómo se dice? No, una escena, era un truco que hacía Laván, donde cada vez iba haciendo más lentos los movimientos para ver si de alguna manera se podía descubrir cuál era la trampa por la cual las cartas salían de diferente color a lo que el espectador entendía que iba a ocurrir. Pero esto de no se puede hacer más lento, y que quedó como frase muy reconocible en realidad, nos pone, lo traje a colación, al menos para cuando me pidieron la posibilidad de hacer esta charla, con lo que nos pasa a nosotros como Poder Judicial con relación al tipo de conflicto
que tramitamos. A mí me gustaría que pensáramos de No se puede hacer más lento como también una reflexión de nuestras propias prácticas, no solamente un pensar en qué cosas, qué pasa con la jurisprudencia de otros tribunales, sino también qué es lo que hace que los sistemas en general funcionen de una manera a veces tan precaria y a veces claramente tan lenta. En primer lugar, voy a ver si puedo pasar a la primera siguiente. A ver, no me deja. Ahí está. La idea del plazo razonable forma parte ya del patrimonio de todo el sistema de derechos humanos, al menos de la parte occidental del hemisferio que aparece aquí. Igual que hay declaraciones universales, pero lo que uno conoce en realidad tiene que ver con de qué manera va la jurisprudencia argentina, la jurisprudencia norteamericana, la jurisprudencia interamericana. Y en algunos casos el Tribunal Europeo va evaluando aquello que debe entenderse por un plazo razonable, que en realidad tiene que ver con no sufrir dilaciones indebidas, aunque las personas sean oídas en tiempo por quien tiene que resolver el litigio, que las causas sean dirimidas sin demora por la autoridad del órgano competente. Esto en realidad es lo que aparece en varias de las declaraciones, pactos, convenciones de derechos humanos, tanto internacionales como americanas, como incluso la europea. Es interesante, acá hay algo que no tiene que ver tanto solo con esta charla, pero es cómo a partir de la convencionalización del derecho y la inclusión en nuestro caso en Argentina en la Constitución, de la manera en que cada uno pueda definir con mayor o menor precisión en el artículo 75, lo que sí es cierto es que nos encontramos con una serie de instrumentos de derechos humanos que reiteran el mismo principio, muchas veces con las mismas palabras, y muchas veces con algún matiz que hace que siempre permita algún juego de interpretación con relación a aquello que tenemos que resolver. Da la impresión en general, a veces no sé si les pasa a ustedes en las decisiones judiciales, donde no solo es importante que la regla exista, sino cuántas páginas de citas de convenciones internacionales podemos hacer, donde lo que hacemos es simplemente reiterar aquello que la convención ya dice, que el pacto ya dice, o que la Declaración de Derechos Humanos plantea. Es como si no bastara con que lo dijera una vez, como si uno tuviese que tener, por ejemplo, un artículo de Código Penal y castigar el homicidio, y otro que lo volviera a castigar para de esa manera aparecer como una obligación más fuerte. Cada vez que tenemos que resolver causas en donde lo que se trata es una cuestión ligada a la posible violación de los derechos humanos o una garantía, no suele suceder esto. Antes de la reforma del 94, en general se entendía la garantía a ser juzgado en un plazo razonable o derivaba del artículo 33 de la Constitución Nacional, o era entendida, como la Corte lo sigue diciendo cuando en realidad expande el sentido de la garantía, dentro del artículo 18 de la Constitución Nacional, con la idea de debido proceso y del derecho de defensa en juicio. Y en realidad lo que sí aparece en varias de los estudios que se hacen sobre plazo razonable es esta regla clara de la enmienda sexta de Estados Unidos, el derecho a un juicio público y rápido, que es una enmienda que en realidad incluye claramente otra serie de principios que hacen a el proceso penal. Pero lo que se ve aquí entonces es que más temprano que tarde la Argentina fue incorporando, ya sea a partir de una lectura implícita, de una lectura que tenía que ver con la derivación de los derechos ligados al proceso penal, ya sea después con la inclusión de las convenciones, un principio sobre cómo debe ser un proceso penal que no se corresponde con la realidad, con nuestras prácticas, lamentablemente en general, con algunas variantes, pero que sí forma parte de nuestro discurso. Otro de los grandes defectos que tenemos, me parece, en general, es que tenemos una sobrealimentación de nuestra retórica en cuanto a derechos, pero un pobre traslado de ellos a la realidad. A su vez, en los códigos procesales en general, aparecen disposiciones legales que establecen diferentes plazos en los cuales una acción debe llevarse adelante, cuánto debe durar la etapa de investigación, de instrucción del sumario, de acuerdo al código, qué ocurre en el plenario, cuánto debe demorar el recurso, y esto en general aparecen lamentablemente a veces como expresiones de deseos, porque de nuevo lo que ocurre en muchas de las oportunidades es que estos plazos son difíciles de cumplir. Igualmente sería interesante aquí, me parece, a mí pensar, por qué hay ciertos plazos que sí estamos más dispuestos a cumplir que otros.
no digo nosotros, digamos, de los sistemas, cómo esto tal vez es una pregunta winderiana, ¿cómo hace el sistema? Yo propongo que cuando pensemos también esto no lo pensemos con qué me pasó a mí cuando tuve esta causa, o cómo lo resuelvo yo en estas condiciones, sino cómo reconocemos que funciona el sistema y de qué manera el sistema a veces tracciona para quedar, digamos, o tiende a una inercia de quedarse quieto y no se puede mover, y cuando el sistema en realidad sí responde de una manera más razonable. De hecho, algunos de los que plantean las reformas procesales, cuando plantean la idea del pool de jueces, o la idea de que los jueces resuelvan aquello que sea sometido a su resolución en una audiencia oral, se está pensando en parte en que esto se resuelva en el momento y que no tenga la demora de aquel expediente que sigue siendo leído por un juez y al que le está asignado durante un tiempo que se vuelve chico. Ahora, ¿cuáles son los derechos que frustra la violación del plazo razonable? Vamos a ver a lo largo de la charla que en general la Corte imbrica este plazo razonable esto sucede sucede en general, si se quiere, con muchas de las garantías. No sé si recuerdan el fallo Gramajo, cuando la Corte menciona la inconstitucionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado. Aquí se encuentra en una sola norma, salvo el voto de Argiva, y en general los jueces dicen esto viola el ne bis in idem, y viola el principio de reserva, y viola el principio de legalidad, y viola el principio que prevé las penas crueles, y esto lo que empieza a hacer es a construirse a partir de una misma violación, la manera en que esta violación lo que hace es ingresa a una red, que es la red por la cual nosotros armamos nuestros derechos y garantías conforme a la Constitución, pero que una vez que corta uno de los hilos, uno de las, si se quiere, de las trenzas de esa red, lo que hace es empieza a hacer caer a la red completa. En este caso, el plazo razonable afecta el acceso a la justicia, afecta el principio de inocencia, afecta el derecho de defensa en juicio, afecta el debido proceso, dice la Corte en sus distintas decisiones. Y ahora, lo que yo quisiera que planteemos antes de continuar es que yo traté de enfocar esta charla principalmente en la idea de plazo razonable y prescripción de la acción penal. Esto es, cómo se relaciona y cómo nuestra Corte Federal ha venido aplicando respecto del plazo razonable la idea de la prescripción, y ha venido identificando prescripción y plazo razonable, en relación al plazo razonable, de la manera en que lo vamos a desarrollar. Sin embargo, es cierto que cuando uno piensa plazo razonable, lo puede pensar también desde otras perspectivas, o usualmente aparece también desde otras perspectivas. Por un lado, la idea de plazo razonable del encarcelamiento preventivo. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona detenida para la investigación de un proceso a los efectos de salvaguardar la existencia del proceso? ¿Se me sigue hasta acá? Voy a poner los dedos, ¿eh? Perfectamente. Sí, sí. Ok, entonces, una primera posibilidad de pensar el plazo razonable es cuánto tiempo puede tener una persona detenida mientras dure el proceso. Hay algunas reflexiones de quienes dicen, bueno, pero si yo tengo una persona, yo solo puedo ejercer coerción hasta un determinado punto, después no la puedo ejercer más, el propio proceso debiera de caer también en ese momento, pues yo no tengo la posibilidad de coercionar a la persona para que se vincule al proceso. Creo, en mi opinión, esto es una idea como demasiado absoluta. Una vez terminada la coerción por cumplimiento del plazo razonable, esto no impediría a lo mejor el ejercicio de un acto de fuerza para, por ejemplo, realizar el debate, pero no para mantener a una persona detenida durante todo el curso del proceso. Pero es una posibilidad que una de las posibilidades que uno puede pensar. La otra idea, que en general aparece vinculada al plazo razonable, es la idea de plazo razonable, preclusión y progresividad. Y que también es una idea que, si bien a lo largo de procesos que se van deteniendo en el tiempo y que caminan con este paso de elefante, intentando llegar, como Alaiz intentaba llegar a Buenos Aires, para los que somos viejos y recordamos que fue el 87, el levantamiento de Semana Santa, ese cuerpo del ejército que nunca llegaba, pero que estaba por venir, como los procesos muchas veces tienen la misma dinámica, la idea de plazo razonable, preclusión y progresividad muchas veces se vincula, porque aquello que tiende a alargar de nuevo el proceso es su intención de volverlo a una etapa anterior, para que en esta etapa anterior se reiteren pasos que habían sido inválidos o que habían sido incompletos. A mí me interesa mucho aquí algo que me parece que es muy interesante, por eso me interesa, que es que en general se cita el fallo Matei,
que yo creo que debiéramos en algún momento de estudiar fuertemente este fallo, porque fue muy importante en cuanto a la idea de que no se podía retrotraer el caso a etapas anteriores, pero claramente conforme la propia legislación procesal de ese momento, lo que decía es, en la medida en que no haya nulidades. Con lo cual ahí tenemos una ventana con la nulidad, con la posibilidad de volver o no volver para atrás, al menos desde Mattei, que es una ventana que lo hace a lo mejor menos poderoso de lo que era. Pero es cierto que lo que Mattei planteaba era no podemos volver atrás para buscar más pruebas o para hacer cosas que no hicimos en la medida en que no haya nulidades. Digo que me parece importante Mattei porque Mattei es un fallo de la época de la Revolución Argentina, con lo cual es un fallo que lo que me parece muy interesante es que generó mucha discusión sobre garantías. Mattei es un fallo muchas veces citado cuando se habla de caso razonable, preclusión y progresividad, y fue un fallo dictado por una corte no elegida conforme el criterio de la Constitución. En cambio, lo que sí vamos a hablar nosotros, y lo que sí voy a tratar de que tratemos de pensar entre todos, es lo que es la prescripción de caso razonable y prescripción de la acción penal, o, si se quiere de manera más nuda, más simple, es de qué manera los tribunales, o de qué manera el Estado intenta enfrentar una situación dada por su propia incapacidad para llevar adelante un proceso en tiempo oportuno. Esto es, ¿qué hacen? Porque acá es un diálogo del Estado consigo mismo. Vamos a ver ahora, son los propios jueces. En los sistemas inquisitivos lo verá más, pero también aún en el sistema acusatorio, algo de esto se podría llegar a evaluar, quienes en el momento de tomar una decisión con relación a un plazo razonable, ponen en juego su propia actuación. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la mayor parte, o que uno de los puntos ciegos del sistema, no el único, pero a lo mejor uno de los que claramente aparecen más fuertemente ligados a la violación de esta garantía, son aquellos que tienen que ver con la etapa recursiva. Ahora, vamos a ver. Todos en la facultad vimos lo que era la prescripción. No sé si les pasa cuando hablan con no abogados, que algunos hasta dicen, pero ¿cómo que prescribió? Y uno dice, bueno, pero a Roman Polanski lo siguen persiguiendo en Estados Unidos por aquello que hizo hace 40 o 50 años, si es que lo hizo. No sé si el proceso llegó a un punto o meramente se lo busca para iniciarlo, pero lo cierto es que hay legislaciones en donde la prescripción es mucho menos generosa, si se quiere la palabra, donde el principio de prescripción, que en general cuando se liga a la teoría de la retribución de la pena, es menos importante la prescripción. En nuestro medio, la manera clásica, la definición de la prescripción es, lo que dice acá, la autolimitación del Estado a perseguir a las personas por la posible comisión de un delito una vez transcurrido cierto tiempo de su comisión. Esto sería más o menos la definición. Pero lo que es muy interesante, para mi gusto también, es que cuando uno lee autores clásicos, por eso yo puse a Soler, a Núñez y Fontán Balestra, la idea de que la prescripción tuviese un vínculo con el caso razonable era inexistente. Soler, por ejemplo, decía esto que todos alguna vez, tal vez o yo, que soy viejo, estoy en la facultad y ahora se verá de otra manera, pero hasta hace unas décadas, digamos, la prescripción solamente estaba fundada en el transcurso del tiempo, la desaparición de los rastros, la desaparición de los efectos del delito, la buena conducta, el olvido social del hecho, la falta de voluntad de perseguir, decía Núñez, analizando lo que tiene que ver con la secuela de juicio, pero lo que nos encontrábamos era que la prescripción era simplemente una autolimitación estatal, que nada tenía que ver con lo que podía demorar el proceso. Incluso en el 49, cuando se incluyó lo de secuela de juicio, la idea era, bueno, si el proceso dura mucho, intentemos que si los actos persecutorios del proceso tengan alguna finalidad de permanecer, de que la acción permanezca viva, porque si la acción permanece viva, todavía, o claramente, o sea, es redundante, el Estado sigue teniendo la facultad de perseguir. Hasta el año 49, la idea de que la secuela de juicio, que un acto procesal podía interrumpir la prescripción de la acción, no figuraba dentro del Código Penal del 21. Ahora, bien, ¿cuál es el vínculo entre extinción de acción por violación del plazo razonable y prescripción? Acá tengo una cita de varios fallos de la Corte, donde dice que el instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas y que dicha excepción constituye el instrumento jurídico adecuado para salvaguardar el derecho en cuestión. O sea, la Corte, que si bien ahora creo que lo vamos a ver en la filmina que viene,
la cantidad de fallos que la Corte dicta con relación a este tema son inmensos. En un momento, tal vez uno de los problemas más graves, más importantes que tuve para preparar la charla era de qué manera uno seguía o no los fallos de la Corte, porque en cada Corte la Corte va poco a poco modificando el punto anterior, ampliando alguna pauta que después abandona, y muchas veces pasa lo mismo con los tratados que dije antes. Reitera aquello que dijo en un fallo anterior, pero a veces no lo dice de la misma manera. Con lo cual, mi idea con esta charla es, si bien asomarnos un poco a lo que dijeron algunos fallos de Corte, es pensar los problemas que a partir de la doctrina actual de la Corte con relación a la prescripción y el plazo razonable, podemos tener en general, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, primera pregunta. Si el plazo razonable, como vimos antes, voy a ver atrás, si el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas puede ser protegido mediante el instituto de la prescripción, la idea es, bueno, entonces parece haber cierta relación entre plazo razonable y prescripción. De hecho, en algunos fallos, creo que en Kiperman, del año 99, Bosserti, no me acuerdo, era uno de los jueces lo que no declaraban la prescripción, declaraban la insubsistencia de la acción. La impresión que uno tenía en ese momento, no es que la palabra insubsistencia haya desaparecido, pero para algunos jueces no usaban la palabra prescripción y permitía pensar que mientras la prescripción corría por un carril, la insubsistencia prima, permítanme la idea, de la prescripción, corría por un carril distinto, por un carril fijado por reglas constitucionales de derecho al pronunciamiento sin dilaciones indebidas. Pero cuando la Corte empieza a acercar un hecho al otro, cuando empieza a parangonar uno con el otro, nos podemos encontrar con algunas cuestiones interesantes para pensar. La primera es, conforme al Código Penal, la comisión de un nuevo delito interrumpe la prescripción. Ahora, si existe un proceso en el cual se acreditan dilaciones indebidas, pero la persona que está sometida a ese proceso comete un nuevo delito por el cual entonces el plazo de prescripción se renueva, ¿incide este nuevo delito en la evaluación del plazo razonable? Porque si yo tengo que aplicar el Código Penal, pareciera que este causal de interrupción lo que hace es me vuelve a cero el conteo para la prescripción. Sin embargo, si yo analizo el proceso, lo que yo veo que en el proceso es que claramente al sujeto en principio se habría violentado su derecho a un pronunciamiento rápido. Con lo cual, por la regla del plazo razonable, este nuevo delito, a menos que este delito tenga que ver, por ejemplo, con, no sé, podría pensarlo con la amenaza a testigos del otro delito, que entonces influiría sobre su realización, pero fuera de esos casos particulares, este nuevo delito no debiera impedir una extinción de la acción por violación del plazo razonable. Que el problema que tenemos es que como esta extinción se hace mediante el instituto de la prescripción, el instituto contiene como dos elementos contradictorios. O mejor dicho, pareciera que entonces la comisión de un nuevo delito sería indiciaria en la medida en que a su vez no haya una violación al plazo razonable. Después, ¿es necesario que haya inicio de actos persecutorios para que se inicie el conteo de plazo razonable? Porque si el plazo razonable es un derecho que tengo yo a que el Estado no se demore en juzgarme, pareciera razonable, voy a usar la palabra, que esto se cuente desde el momento en que el Estado inició sus actos persecutorios contra mí. Como algunos códigos traen los plazos fatales, dicen desde que se tomó declaración del imputado o indagatoria o desde que se lo detuvo. Esto parece razonable. El plazo, a partir de ese momento yo cuento con un derecho a que el Estado me juzgue de manera rápida. Si el Estado, por ejemplo, desconoce el delito durante 5 años y lo descubre 5 años más tarde, aparece un cadáver, entonces el plazo, si bien la prescripción empezaba a correr desde la medianoche de su comisión, el plazo razonablemente, debería empezar a correr desde el momento en que el Estado inicia la persecución contra la persona. De hecho, había una jurisprudencia muy interesante de Luis García, ya contaba en el Tribunal Oral 5 o 9, ahora no me acuerdo, de Capital, en donde Luis decía que si uno tenía que analizar el instituto de secuela de juicio en contexto de los derechos constitucionales, la única secuela de juicio que uno debiera tener como válida es el llamado a indagatoria en el Código Procesal de la Nación Viejo, ¿no? Es decir, ¿y por qué el llamado a indagatoria? Porque este es el momento en que el Estado le hacía saber a la persona que estaba imputada que tenía sospechas y que dirigía su acción contra ella. Entonces, Luis García decía,
si yo no tengo posibilidad de entender qué es secuela de juicio, entonces secuela de juicio debe ser un instituto que para ser válido debe ser entendido en el contexto del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. ¿Qué acto procesal tiene incidencia para el plazo razonable? Y decía, ¿en qué momento yo empiezo a tener derecho a que se me juzgue rápido? Cuando me llaman indagatoria. No me acuerdo si agregaba la detención, pero sería acá una cuestión, una discusión mínima, digamos. Una vez que sucede esto, entonces esta sería la única secuela de juicio. Pero lo cierto es que, como dijimos antes, si una persona no ha sido sometida a ningún proceso, difícilmente pueda alegar antes de ese momento que se violó su plazo razonable de juzgamiento. Ahora, otro problema es, si el plazo razonable se soluciona o se resuelve o encuentra una vía de instrumentación al momento de hacerlo efectivo mediante la prescripción, los delitos imprescriptibles privan a los imputados a ser sometidos a juicio en un plazo razonable. Y acá tenemos algo parecido a lo que pasaba con la insubsistencia, perdón, con la idea de el nuevo delito. Parecía razonable pensar, a pesar de que esto no es lo que efectivamente ocurre, que quien está sometido a un delito imprescriptible, la gravedad del hecho al que ha sido sometido, o que ha cometido, que se le imputa, no entra aquí en toda la doctrina sobre por qué son imprescriptibles, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, pero aceptamos todos que son delitos que el Estado no perdona, o que el plazo del tiempo no genera ninguna diferencia, o lo que quieran decir, pero ya no hay una discusión sobre su imprescriptibilidad. Pero acá se genera una paradoja, porque no debería ser impensable la violación de un plazo razonable en un delito imprescriptible, porque justamente la gravedad del delito que importa su imprescriptibilidad debiera generar la obligación del Estado de un juzgamiento que no se demore en el tiempo de manera eterna. Entonces, aquí hay una discusión, yo creo que en Expósito de la Corte Federal, y había notado en algún otro fallo más, la Corte parecía decir que que un delito sea imprescriptible no quiere decir que la persona esté privada del derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Creo que, como veremos después, como la idea de plazo razonable es excesivamente vaga, después es muy difícil no acomodar cada caso a el modo en que se evalúa esta garantía. Ahora, quiero seguir con dos puntos que me parecen interesantes. Yo digo, todo me parece interesante, no para captar atención, sino porque es lo que me parece, digamos, que tiene que ver con dos posiciones en contrario que se puede ver sobre si uno analiza la regulación del actual Código Penal argentino. Beraldi y Soberano, por ejemplo, dicen que el artículo 62, inciso segundo del Código Penal, ponen una limitación máxima a la prescripción de la acción de 12 años, sacando los delitos a perpetua que tienen 15. Porque cuando el artículo 62 del Código Penal dice que no procederá en ningún caso el término de la prescripción, perdón, no podrá en ningún caso el término de la prescripción exceder los 12 años ni bajar de 2, Beraldi y Soberano dicen, acá la regla es clara, en ningún caso dice el código, no dice salvo que hubiese secuela de juicio, no dice salvo que hubiese otro elemento, dice simplemente que en ningún caso puede superar los 12 años, después del inciso anterior que dice 15 para prisión perpetua. Entonces ellos dicen, bueno, en ningún caso deberá ser, sobre todo, la Corte suele decir, interpretación homine, una interpretación en función de limitar el poder estatal punitivo contra la persona. Ellos plantean esta idea de un plazo que no puede superar los 12 años. Después tenemos la tesis contraria, que podría a lo mejor ser sostenida a partir del artículo 67. El artículo 67 del Código Penal, ya modificado y excluida la idea de secuela de juicio, dice que, en realidad, aquellos actos interruptivos de la prescripción son el llamado de declarar indagatoria, la requisitoria de acusación, la citación a juicio y la condena no firme. Ahora, acá tenemos un problema con relación entonces a esta garantía constitucional. Pareciera que el legislador, en el momento de regular la garantía con un proceso en marcha, entendió que cada vez que en el proceso se llegaba a ese paso, es como si dijera, bueno, voy a ver el proceso penal.
Cuando yo llego a cierto acto de relevancia, esto me hace presumir un interés en la persecución que bien vale empezar de cero nuevamente. Entonces, el legislador, que ya conocía la garantía del plazo razonable, porque la reforma fue posterior a la reforma del 94 y a jurisprudencia de la Corte muy posterior a Matei, si se quiere, el legislador dijo, bueno, aquellos actos procesales relevantes que van a importar para mí la posibilidad de reiniciar el conteo son estos 4. Entonces, el legislador parece decir justamente lo contrario, parece ir en contra de la garantía. Dice, esta garantía en los procesos se desactiva cada vez que un proceso tiene este acto, y lo que hace simplemente es poder cuadruplicar o quintuplicar los plazos del código, lo que hace que los procesos puedan ser eternos. Entre los proyectos de código penal de los últimos años, el de Zaffaroni y el de Borinsky, el de Borinsky establecía como actos procesales que interrumpían la prescripción, la rebeldía y el pedido de extradición. Y después se mantenía igual. Pero el proyecto de Zaffaroni tenía una situación interesante. Primero no estaba a los 15 años porque no había prisiones perpetuas. Pero después mantenía la regulación, establecía que la existencia de delitos imprescriptibles cuando así surgiera de la Constitución o del derecho internacional, y decía que nunca el plazo de prescripción podía superar el doble del máximo y no podía superar 20. O sea que ya, al menos el proyecto Zaffaroni traía un supuesto de extinción de la acción penal que nunca podía ser mayor de 20 años, y de 20 para abajo siempre era el doble hasta el doble del máximo de la pena. O sea que entonces un hurto prescribe obligatoriamente a los 4 años, un robo a los 12. Aún así, nos podemos preguntar si el proyecto Zaffaroni estuviese vigente y fuese el Código Penal actual, si la Corte estaría dispuesta a declarar la extinción de un proceso por plazo razonable si entendiera que aún, por ejemplo, un robo que lleve 12 años de tramitación implique en el caso concreto una violación a plazo razonable. Lo que quiero decir es, si aún así, aún con una ley que estableciera un límite, podría pensarse que pretorianamente se podría aún así hacerse eco, digamos, hacer efectiva esa garantía en el caso concreto, aún con este límite que les acabo de decir. Ahora bien, la determinación del plazo razonable. Este plazo, lamentablemente, lo fijan los jueces. Digo lamentablemente porque los jueces y juezas que tienen a cargo las causas. Digo lamentablemente porque muchas veces, si bien el procedimiento acusatorio de la causa está en manos del acusador, aún cuando no son los procedimientos acusatorios, y aún cuando en las etapas recursivas, muchas veces los tribunales superiores son los que a veces generan una mayor demora en la tramitación de las causas, son los mismos jueces los que tienen que juzgar su propia incapacidad de llevar adelante un expediente. Y aparte, el hecho de que se fije por los jueces, lo que tiene al menos el proyecto Zaffaroni, es que establece un máximo. Esto queda, como lo ven acá en la imagen, a ojo de buen cubero. Será ¿y por qué ojo de buen cubero? Porque los estándares que las Cortes fijas son, en los últimos casos que tramitaron respecto a la provincia de Buenos Aires, que son Espíndola y Escudero, los más famosos escuderos de hace 10 o 15 días, la Corte Federal dice, deben tenerse en cuenta, con cita de tribunales internacionales y de jurisprudencia de la propia Corte, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada. La verdad es que la Corte, en ese sentido, tuvo mucho, en los casos que fue resolviendo sobre el plazo razonable, tomó decisiones que, como suele suceder lamentablemente con nuestra Corte, son muchas veces contradictorias. Es difícil determinar cuándo la Corte dice que la actividad procesal del interesado puede ser entendido como un elemento a tener en cuenta para fijar el plazo, a menos que lo esté diciendo que un imputado activamente colaborador con el proceso permita acortar los plazos, porque cuando el interesado no es un activo colaborador del proceso y no tiene por qué serlo, la Corte ha dicho que incluso en las maniobras dilatorias no deben ser tenidas en contra del imputado.
dice, no se puede tener en cuenta, por ejemplo, en Amadeo de Roth, del año 2000, la persona imputada era llamada a declarar de manera compulsiva, había órdenes de detención, capturas, porque era imposible dar con ella, y esta conducta, que uno de los jueces dice, la negligencia en ligarse al proceso, cuando en realidad uno imagina cuando ve el caso que más que negligencia había una conducta activa de no colaborar con el proceso, a lo que uno puede pensar no está obligada, pero lo que la Corte dice finalmente es que la conducta del imputado y la defensa no parece, en realidad, poder ser utilizada en contra de la persona imputada. Bueno, la Corte tiene fallos desde Matei en el 68 tiene una innumerable cantidad de casos en donde fue tratando de establecer estándares y fijando reglas a partir también de tribunales internacionales. No sé si lo que sabemos los jueces y fiscales y defensores es que esta idea de plazos fatales y ordenatorios, acá otro problema que a lo mejor también es una linda pregunta que Binder respondería mucho mejor que yo. ¿Por qué no podemos respetar los plazos? ¿Por qué nos cuesta respetar los plazos? ¿Por qué, por ejemplo, a una parte digamos, yo no estoy proponiendo entonces que no haya plazos, estoy, como diría Borges, estoy exponiendo una situación, ni la justifico ni la disculpo, simplemente la estoy mencionando. Es mucho más común que un tribunal no cumpla con los plazos para resolver un caso, pero que sin embargo considere extemporáneo cualquier recurso impuesto fuera de término, con lo cual tenemos claramente una mirada de los plazos, que es una mirada, digamos, discordante. Hubo un caso de la provincia del Chubut, yo ahora no lo anoté, donde llegó a la Corte una causa donde lo que la defensa planteaba es que como la acusación había sido presentado 10 días después del plazo, se sobreseyera por plazo razonable, ya que el Código Procesal había establecido el plazo razonable, y la acusación había sido presentada 10 días después del plazo. Lo que no fue resuelto por la Corte finalmente, o no fue resuelto este punto por la Corte, lo reenvió para una nueva decisión, pero las discusiones que aquí se traban es si, cuando las normas procesales establecen los plazos de juzgamiento, pueden desplazar las normas de la prescripción. Esto es, si los plazos procesales se convertirán en plazos de toma de decisiones sin cuyo cumplimiento las causas deberían ser sobreseídas, y en la medida en que estos plazos son siempre infinitamente menores que los plazos del Código Penal, del artículo 62, entonces en realidad las leyes procesales lo que deberían serían reformando el sistema de la prescripción del Código Penal. Después, lo que decía recién, el juez es finalmente el que debe razonar si se ha violado las juezas, si se ha violado el plazo razonable, cuando ellos mismos son muchas veces aquellos que determinaron esa afectación. Ahora bueno, cuando prescribe una causa, como nos pasan a veces en los delitos de omisión, lo que tenemos es un conteo de tiempo. Cuando vence una pena, cuando son las terceras partes de la condena, en la mirada clásica de la prescripción, cuando la acción prescribió porque el número de años se excede el número de años que establece la letra del código. En cuanto al plazo razonable, el problema que tenemos ¿es esto una lesión progresiva? Por ejemplo, en el caso de plazo razonable y prisión preventiva, pareciera que uno puede pensar que hay un punto determinado donde la prisión preventiva, el Estado deja de tener la facultad de aplicar una coerción porque ya la ha aplicado aún con riesgos procesales. Sergi es una de las que más defiende esta tesis, con bastante razón, al menos formalmente hablando, esto es así. Ella dice, bueno, si yo pongo un límite para la prisión preventiva en tiempo determinado, esto quiere decir que mientras dure ese tiempo y el Estado esté facultado para imponer una prisión preventiva, los riesgos procesales van a determinar, en el caso concreto, si la persona debe estar detenida. Cumplido ese plazo, dice Sergi, lo que tenemos ya es que solo hay que evaluar si el plazo se excedió, porque si yo voy a evaluar contra lo que dice la Corte, porque la Corte dice algo contrario a esto, pero ella dice, bueno, si una vez el plazo se cumplió, no es la única que lo dice, pero bueno, la última que leí, digamos, si el plazo se cumplió, entonces lo que viene después de ese plazo no es volver a evaluar el riesgo, que esto es justamente lo que evaluaba cuando el plazo no se había vencido. Una vez que el plazo se venció, la persona, dice ella, debe ser dejada en libertad. ¿Sucede algo parecido con esto? Si el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, lo que importa es el sometimiento a
a lo que significa tener un juicio en trámite, a la posibilidad de ser perseguido, a la limitación de mis derechos, a limitaciones por medidas de coerción, por medidas de coerción tanto reales como personales. Entonces, puede ser progresivo, o hay un momento en que el plazo razonable todavía de juzgamiento no se ha vencido, y unas 24 horas de determinado día donde este plazo ya se ha vencido. ¿Y cuáles son las consecuencias respecto de esto? En primer lugar, pareciera que hasta ahora la decisión que la Corte ha tomado es la de sobreseimiento. Sin embargo, hay autores y alternativas digamos, y posiciones que entienden que una posibilidad es compensar en la pena en caso de condena. Esto es tanto el tiempo de tramitación que esta lesión debe ser compensada en el momento de imponer una pena, imponiendo una menos pena. Una compensación económica. La activación del proceso, esta activación del proceso tiene que ver con la idea que la Corte en algún momento lo hizo, en mandar, creo en la causa Galeano, esta yo no la había notado ahora, pero una causa donde la Corte ordenó que en un plazo perentorio se tomara una decisión. Esto es, como se violaba el plazo razonable, dijo, bueno, tienen entonces 15 días para tomar una decisión. Esto lo que hace en realidad de alguna manera es poner en evidencia, si esto fuese así, que el plazo razonable no es un punto límite antes del cual no hay lesión y después del cual sí la hay, sino que puede ser pensado como una lesión progresiva y que es lo que parece razonable, en el sentido de que un año es mucho tiempo, 2 años es más, 3 años es más, y esto lo que implica cada vez parece ser una especie de el valor incremental negativo e incremental de la duración del proceso. Y otras veces lo que hacen los tribunales es dictar la resolución de fondo. Es muy interesante esto, porque la Corte en este sentido es pendular. En la causa Vázquez Cristina, que es muy conocida, esta mujer que fue absuelta, creo que era de Misiones, ahora no me acuerdo bien la provincia de la cual provenía, la Corte, entendiendo que se había demorado, creo que era 14 años de prisión preventiva una persona y 11 otra, dijo, y a su vez, por la cantidad de tiempo que ha transcurrido hasta ahora, entonces vamos a dictar la absolución en este acto. Pareciera que la Corte estaba diciendo, no voy a reenviar, porque esto no puede seguir demorándose en el tiempo. Y aquí la Corte no dijo, se violó el plazo razonable y por eso se extinguió la acción, sino que tomó una decisión de fondo sobre aquello que había que resolver y absolvió la Corte. Y otra cuestión que también quería plantearles en estas preguntas que voy haciendo en las filminas es si tiene alguna relevancia la evolución alcanzada por el proceso al momento de decidirse la afectación del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que una causa está con sentencia de primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, en corte, por ejemplo, para determinar si es nulo un acta, con lo cual la Corte le bastaría con simplemente tomar la decisión o aplicar un 280 para cosa quedara firme. No obstante ello, la Corte entiende que se violó el plazo razonable, digamos. Esta situación es la misma que aquella en la cual el plazo de afectación, en la que se afectó el plazo, pero la persona está, por ejemplo, a las puertas del juicio oral, con lo cual sabemos que le espera el juicio y los recursos posteriores antes de poder llegar a que la cosa llegue a un fin. Si bien la Corte en algunos casos puso de resalto la idea de que debía declararse la prescripción por plazo razonable, ya que la causa volvería y todavía le quedaba mucho por transitar, tanto en Kimperman como en Barra, la Corte dijo que esto era irrelevante en función de cuánto faltaba para la condena, que una vez violado el plazo razonable correspondía el dictado de una decisión que así lo resolviera, cosa que no hizo en Vázquez, donde directamente tomó una decisión de fondo. Ya cité Vallejos es un caso interesante donde solamente donde Maqueda se adhiere al dictamen del procurador, y en Vallejo lo que ocurre es que, creo que era de Córdoba, la persona es condenada y no obstante no haberse quejado, no haberse agraviado sobre el contenido de la sentencia de condena, lo que sí se agravia es sobre la duración del proceso. Si bien la mayoría le aplica 280, lo que es el procurador y a lo que adhiere Maqueda es, no tiene sentido que una persona que ya fue condenada, que su único agravio es la posible violación de un plazo, pero no el contenido de la sentencia, de manera tal que solo vamos a resolver el tiempo por el tiempo mismo, esto no le puede causar un agravio, porque no hay otra cuestión que resolver que sea aquella que esté sometida a un tiempo, sino que lo único que se está cuestionando acá es un tiempo de duración que
que hace que la causa siga en pie, pero solamente para plantear este problema, el problema del plazo, pero no el problema de aquello que en el expediente se discute sobre la autoría del hecho y su existencia y su significación. Pero salvo ese caso, la Corte parece decir que la Corte pendula hoy es casi una verdad de perogrullo, pero donde la Corte parece decir, al menos en los antecedentes más fuertes, que es con independencia del grado que haya alcanzado el expediente. Ahora vamos a ver la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo que sucede en la provincia de Buenos Aires sobre la jurisprudencia de la Corte. Esto que está aquí es una escena de la batalla, creo que de Barracas, de cuando se levantó la provincia de Buenos Aires contra el gobierno nacional, era Carlos Tejedor, si no me equivoco. Por eso es esta guerra, así, una caricatura de lo que es, un chascarrillo, una caricatura de la discusión entre la Corte y la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver acá dos cuestiones centrales, que es la sentencia condenatoria no firme como acto que interrumpe la prescripción, y después vamos a ver el plazo razonable. Todos conocemos Farina. Hasta Farina, la Corte de la Provincia de Buenos Aires decía que toda sentencia condenatoria, aun cuando fuese posterior a la primera, pero en la medida en que no quedara firme, pero fuese una confirmación de la voluntad condenatoria del Estado, importaba acto interruptivo conforme el Código Penal. La Corte de Nación ya había señalado en algunas oportunidades que era el primer acto, el único acto interruptivo como sentencia condenatoria no firme era la primera sentencia, y aquí hace esto que la Corte suele hacer, de establecer cuáles son los principios que rigen el caso, la última ratio, el pro homine, lo tiene aquí todos escritos, y a partir de toda esta yo digo que es una sobreargumentación. Claramente, quiero también que quede claro, no estoy alegando que las cosas pueden demorar, estoy pensando en que a veces en nuestra forma de argumentación, y hago la argumentación de la Corte como una argumentación nuestra, se vuelve a veces sobreargumentativa. Y lo que entonces la Corte dijo, el único remedio aquí es dejar la insubsistencia de la acción penal. Y fue muy dura, y entendió que la Corte se había alzado contra la doctrina de la Corte, y entendió que la Corte debía instruir a los efectos de que adopte las medidas necesarias para evitar delaciones, y tiene una fuerte reflexión, el fallo de Corte Federal, sobre la significancia de los fallos de la Corte Federal, por qué la Corte Federal es el tribunal que fija la doctrina en materia constitucional y debe ser respetada por todos los tribunales del país. ¿Qué pasó después de esto? Algunas aquí son de San Isidro, otras unas de Campana, creo otras de San Martín. La Corte de la Provincia de Buenos Aires, a partir de esto, empezó a aplicar Farina, y esto es, hechos muchas veces muy graves, empezaron a encontrar, empezó a ocurrir en los casos en la Corte de la Provincia de Buenos Aires que estaban prescriptos. Y esto a mí me parece que es una cuestión que nosotros debiéramos de alguna manera pensar. Muchas de estas cuestiones que ocurren aquí, que vamos a ver en algunas últimas filminas, tienen que ver con el sistema recursivo, de qué modo cada vez que un tribunal resuelve un punto y lo reenvía para una resolución, es muy común que los jueces digan a los efectos de no afectar la doble instancia, lo que ocurre es que el sistema vuelve a foja cero en materia burocrática, y lo que hace es, en realidad, muchas de estas causas lo que hacen es, terminan viajando entre los diferentes órganos recursivos, y es ahí donde finalmente, después de la primera sentencia condenatoria, se produce la prescripción. Pero lo que empezó a ocurrir es que esto es algo que nosotros debemos pensar, no para modificar el criterio de la Corte, nosotros como sistema, ¿no? Nosotros como jueces, digamos, como comunidad, que una vez que sostenemos que el último acto interruptivo es la primera sentencia condenatoria, deberíamos idear un sistema de regulación del proceso que no sea autofrustrante, que no termine siendo ese mismo sistema el que invite a la posibilidad de una liberación de pena, que implicaría en los casos de mucha pena, una libertad anticipada y a su vez una declaración o una prescripción sin declaración de culpabilidad, después de que un juicio probablemente así lo había declarado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las derivaciones de Farina. Y de nuevo repito, no estoy cuestionando Farina, estoy simplemente intentando que pensemos, de nuevo, a mí me gusta mucho esta frase de Borges, trato de exponer lo que yo entiendo que ocurre, pero con esto ni lo justifico, ni lo disculpo, ni creo que esto debe ser, simplemente lo planteo como problema. Es que una vez
lo que dije hace una vez, la primera condena, las diferentes instancias judiciales, este corsi y recursi, esta vuelta a comenzar cuando un tribunal reenvía por ejemplo, para dictar un nuevo fallo, para una nueva sala de la casación, todas estas cuestiones lo que hacen es no demoran el expediente, que muchas veces tienen efecto en las derivaciones de Farina. Y lo que genera es esto, que en los delitos de escalas penales bajas, penales bajas, yo no lo tengo aquí, pero si uno hiciera un promedio de demora de las instancias recursivas, a lo mejor llegaría a la conclusión de que ningún delito de escala penal baja tendría la posibilidad de subsistir si los defensores lo recurrieran, porque lo que sucedería justamente es la prescripción de la acción, que al imputado le beneficiaría sobre todo, aún cuando estuviese detenido, si está detenido y no lo escarcelan, o si no estuviese detenido, beneficiaría sobre, por ejemplo, posibles institutos futuros en caso de nuevos delitos. Y los delitos de escalas penales muy altas, lo que genera a su vez en la medida en que una etapa recursiva lo que hace es un delito que tengo hoy, que las penas son gigantescas, va a tener 32 años, 45 años, con 12 años en realidad entonces, lo que se hace es se logra de esta manera neutralizar una pena muy alta. ¿Y esto en qué sucede? ¿Cuándo va a suceder? Sucedería si el sistema se hubiese sobrecargado. Yo creo que todos sabemos que el sistema está en algún punto sobrecargado, y a su vez puede ser un incentivo a mayor litigiosidad. Por ejemplo, ¿cuál sería una instrucción básica para un defensor general departamental? La instrucción a sus defensores que tengan en cuenta la fecha en que se dictó la condena de primera instancia, y a partir de eso tengan una agenda electrónica de cuándo vence, porque esto lo que generaría es una instrucción con una política de la defensa pública de búsqueda de prescripción de las causas. Digo defensa pública porque es la que tiene en la provincia de Buenos Aires la mayor cantidad de personas detenidas y procesadas y sometidas a procesos, lo están, sobre todo también en relación con la defensa pública. Y entonces la pregunta es si esto es o no un incentivo a mayor litigiosidad. Pensemos, por ejemplo, otro problema difícil que tenemos, que es el hecho de que en el caso de la prescripción, el concurso respecto de hechos más leves puede hacer que un hecho prescriba y otro no. Y esto a veces en las instancias recursivas lo que genera es que un tribunal superior, al que le llegue una causa, por ejemplo, por un homicidio y una tenencia de arma de guerra, prescribe la tenencia de arma de guerra y vuelve a que se aplique una nueva pena respecto del hecho anterior. Y esto lo que hace, en general, es generar una demora que puede tener efectos también en aquello que son las derivaciones del caso Farina. Y vamos a ver el plazo razonable. Con todo respeto, el gráfico la Corte fue muy dura con la Corte de Provincia con relación a la idea de que un ilícito común que no presentaba mayores complejidades probatorias había sido demorado, el hecho era del 2005 y el fallo de 2019, o sea, 14 años, de abril a abril. Entonces la Corte citó jurisprudencia propia, citó su jurisprudencia de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo. Y si bien aceptó que el plazo razonable no es un concepto de sencilla definición, lo cierto es que recurrió a los estándares que vimos en una filmina anterior. Y afirmó fuertemente la idea de que la Corte de la Provincia desaplicaba y se apartaba de los estándares fijados por la Corte en la materia. Y hizo algo que volvió a hacer después y que ya había hecho también en el fallo anterior, que es instar a la Corte de la Provincia a que adopte con carácter urgente las medidas conducentes para hacer cesar la problemática descripta. Esto es, instó a que la Corte tomara algún tipo de medida instrumental. No se entiende acá si tiene que ver con el artículo 5 del Código Procesal Penal, que faculta a la Corte de medidas operativas, o qué es lo que la Corte, si esto tiene que ver con una medida de la Corte o una medida legal, digamos. Y el último es de hace poco tiempo, hace menos de un mes, Escudero, donde la Corte volvió a establecer cuáles son los principios y garantías violentados, volvió a decir que el plazo razonable está incluido en las instancias recursivas, volvió a citar a la Corte Interamericana del Tribunal Europeo y a Matei, y volvió, al igual que Espíndola, a exhortar a la Corte a intervenir. A ver, ahora que estoy dando esta charla, de ningún modo con esto estoy planteando claramente la inocuidad
de la demora, digamos, la terrible vergüenza que sentimos como judiciales, digamos, de lo que demora un expediente. Si uno piensa la urgencia con la que uno va al médico, la urgencia con la que uno... Estamos como cuando existía Entel y había que pedir el teléfono. Entonces uno sabe que la sentencia en algún momento va a venir, pero no sabe cuándo. No sabe cuándo. Y esto, y esto es absolutamente grave, no solo en la provincia de Buenos Aires, pero nosotros lo tenemos. Es una circunstancia gravísima en la provincia de Buenos Aires que la Corte Federal pone de manifiesto y que de ningún modo, por favor, también quiero esto, porque ahora que lo estoy exponiendo, estoy a lo mejor cargando las tintas contra los fallos de la Corte, que en realidad son absolutamente razonables en cuanto a que una causa simple no puede durar el tiempo que dura. Y la impresión que tengo que yo tengo a partir de es que nosotros deberíamos de alguna manera empezar a evaluar nuestras propias prácticas. Una primera cuestión, creo que me quedan 2 líneas exactos, y ya termino, es algunas observaciones y reflexiones en cuanto al modo en que se trabaja, o trabajamos o se piensa el derecho de manera burocrática en que pensamos el derecho. Yo puse aquí el neoconstitucionalismo. Hay autores que hablan de la paradoja de Bekenferde, creo que lo pronuncié bien, a pesar de llamarme Pitlevnik, nuestro que sí que pronuncia bien los otros apellidos, y que tiene que ver con que, por un lado, los sistemas constitucionales o las normas constitucionales tienen determinada amplitud y fijan principios generales, pero por otro lado, el neoconstitucionalismo lo que plantea es el paradigma de una aplicación directa de la Constitución, que es lo que yo creo que ocurre con el plazo razonable. Tenemos una regulación en el Código Penal y tenemos unos principios constitucionales que deben ser aplicados por sobre el proceso que estamos llevando adelante. El problema es que como no tenemos regulación intermedia, lo que nos empezó a ocurrir es que no sabemos cómo. Y cuando vamos a resolverlo, tampoco queremos, como decía Daniel Pastor, y como dicen muchos fallos, aquí Daniel Pastor hablaba de las bonitas declaraciones de la Corte cuando dice se violentaron los derechos. Lo cierto es que es una sobreactuación principista, pero no jurisprudencia contradictoria, porque si uno se pone a analizar la propia Corte Federal, en algunos casos, bueno, los que estamos en provincia sabemos que el habeas corpus de Berbisky, la presentación de los defensores, lleva casi 7 años para considerar que Berbisky sigue en pie en la provincia de Buenos Aires. Pero lo que sabemos hay algo, también otra frase de Borges cuando habla de Faulkner, dice, a veces no entendemos lo que pasa, pero sabemos que lo que pasa es terrible. Y esto parece ser que nos pasa con el plazo razonable. No sabemos bien cómo hacerlo, pero sabemos que está mal. Sabemos que no podemos hacer lo que estamos haciendo, pero no sabemos cómo responder a esto que estamos haciendo. Y lo que decía esto con el neoconstitucionalismo es que yo creo que una dificultad que tenemos es que como la ley nos hace cargo de este problema, la aplicación inmediata del principio constitucional nos enfrenta a evaluaciones difíciles de realizar, en las que muchas veces, como dije antes, está puesto en juego la propia actuación judicial. Aquí cité un fallo de Martínez que era muy interesante, que es del 93, donde la Corte cuestiona, la Cámara había dictado la prisión preventiva de Martínez Dios diciendo que como estaba por prescribir, dictaba la prisión preventiva a los efectos de que no prescribiera. Y la Corte dice, esto no puede ser un instrumento de no prescripción. Vos tenés que quitar una prisión preventiva porque sea un elemento de la prisión preventiva, no para evitar que una causa prescriba y después seguir investigando. Entonces, ¿qué nos trae la prescripción? Trae una serie de problemas, y con esto cierro, que tiene que ver con cómo lo solucionamos. Una solución parece ser la abreviación. La abreviación en la provincia de Buenos Aires, cuando uno analiza las estadísticas de RUD en general, sobre todo de las personas detenidas, ya hace varios años que en la provincia de Buenos Aires ha dejado de tener una mayoría de personas procesadas y tiene una mayoría de personas condenadas. Está bien. Ahora, el dilema de la abreviación es que, por un lado, lo que hace es habilita a la inexistencia de procesos demasiado largos, pero a su vez a veces lo hace en desmedro de la calidad. No estoy hablando contra la abreviación, de nuevo, yo lo que intento decir es que muchas veces lo que hace la abreviación es pasar por alto problemas de los expedientes para lograr una solución que pueda significar una forma de transacción entre los implicados, porque como todos sabemos, el sistema acusatorio en los procesos abreviados ha derivado en un sistema de consenso. Las partes consensúan. Un segundo. Las partes lo que hacen es consensuar
una forma de proceso, pero esto lo que hace es renunciar a determinados cuestionamientos. Cualquiera que sabe que hizo un juicio abreviado, bueno, que sobre todos los juicios abreviados, lo que sabe es que está renunciando a determinado planteo, o lo está derivando a perder una instancia y derivarlo a la segunda instancia. Otro problema es la excesiva juridización de la vida social. Cada vez tenemos más delitos, tenemos más formas de perseguir a las personas. Ahora creo que acaba de salir uno que tiene que ver con género, pero que tiene que ver con aquellos gestos que afectan a la dignidad, que lo que hacen es generar una serie no porque esté en contra obviamente de las cuestiones de género, sino por la construcción del tipo penal, en este caso. No sé si sé que leí que o había salido del Senado, o ya era una reforma introducida al Código Penal. Lo cierto es que tendemos últimamente a juridizar la vida social y a tipificar aquello que entendemos que debe ser malo, con la ilusión de que el derecho penal, de que la prohibición nos habilite a una vida en comunidad más tolerable, cuando muchas veces hace lo contrario. La otra es un fenómeno general que yo creo que podemos observar, que es una posición social cada vez más ligada al retribucionismo, un aumento de las escalas penales y una idea de que la pena tiene un sentido de neutralización de la persona que está detenida por la comisión de un delito, que se ha convertido casi en una especie de mantra que, no lo digo, no estoy hablando del mundo jurídico en particular, pero como fenómeno social parece haber ingresado dentro de nuestro tejido social. Esto quiere decir cada vez más delitos, cada vez más penas, cada vez menos posibilidades de salir de las penas que se imponen, y cada vez más una idea retributiva. Después, con relación a la prescripción, no sé si también notan ustedes que hay como una tendencia también a que la prescripción, a que el Estado no pierda la facultad de perseguir. Hubo un fallo de la Cámara Federal sobre la imprescriptibilidad de la corrupción, de los delitos de corrupción en la administración pública, ligado a la aplicación de un artículo de la Constitución Nacional que, por interpretación, invalidaría, digamos, importaría una modificación al Código Penal. Los delitos cometidos por funcionarios públicos, de qué manera inciden estos delitos en la imposibilidad del Estado en que no haya interrupción de la acción penal, cuando muchas veces lo que ocurre el fenómeno que parece que habíamos querido evitar. Digamos, lo que decimos es, el Estado, como estos delitos no deberían prescribir, como prohibimos la prescripción, esto muchas veces no hace que más funcionarios públicos sean imputados, sino que las causas sigan demorando más tiempo porque nunca van a prescribir. Y después tenemos el fenómeno de abuso sexual, con la reforma que estableció que en los delitos de abuso sexual respecto de menores de edad, la prescripción empezaría a correr no ya cuando la persona sea mayor de edad, sino cuando, cumplida la mayoría de edad, aún está sometido al momento que haga la denuncia una vez mayor de edad, o que ratifique la denuncia hecha cuando era menor de edad. De nuevo, yo con esto no estoy pretendiendo entonces que esto no ocurra. Estoy diciendo que cuando uno de repente gira la cabeza a los costados y observa de qué manera nuestro mapa se va ampliando, lo que cada vez más se amplía es la facultad del Estado de seguir persiguiendo, lo que cada vez se amplía más es, y tal vez justificadamente en algunos casos, esto no lo estoy negando, pero sí es cierto que nuestro esquema es mucho más amplio, con un poder judicial que no necesariamente es más eficiente. Y entonces acá el problema es, ¿por qué, si es tan esencial, no podemos definir la razonabilidad del plazo? ¿Por qué no, por ejemplo, nadie puede ser, una vez iniciado el proceso, nunca puede durar más del doble de la pena, más que la pena y más que la pena y fracción, o alguna forma que nos permita salirnos de esta pelea constante sobre en qué momento vamos a entender que el plazo finalmente se cumplió? Porque genera aparte una paradoja. El plazo razonable se convierte en sí mismo en un motivo de litigio que genera demora. Entonces, si tuviésemos una regla clara, pero como no la tenemos, entonces estamos todos sometidos, como diría el jugador de Vélez, al ojo de buen cubero. ¿Y cuál es hasta ahora la alternativa? La alternativa ahora es
la fijación de estándares generales, como hace la Corte, cuando dice, bueno, la conducta del imputado, la complejidad del caso, etc. Yo, aquí no digo que todo lo anterior no haya sido personal, pero yo tengo la impresión que las estructuras judiciales en general, a mayores estándares para resolver, mayor posibilidad de que la estructura se mantenga en el lugar en el que estaba. Si uno observa, por ejemplo, lo que pasó con el habeas corpus, que la intervención de la Corte Provincial en el habeas corpus de Violini, lo que observa es que la Corte no revocó el habeas corpus de Violini, pero brindó una serie de estándares a tener en cuenta para el riesgo, para la posibilidad de darle la libertad a una persona que estuviese detenida, que generó una enorme cantidad de alternativas para quien decidiera de una manera, siguiera decidiendo de esa manera. Entonces, uno de los riesgos de establecer diferentes estándares para fijar un plazo razonable, que en cada caso deben evaluarse, es que es altamente probable que estos estándares lo que generen es la perpetuación de la situación violatoria del derecho anterior. A ver, en definitiva entonces, no se trata aquí de... Con esto yo no quisiera ni aparecer ni irónico con la Corte Federal ni con la Corte Provincial, ni que se pudiese pensar que la idea de que tiene que haber un plazo razonable es una idea que no se corresponde con lo que en realidad debería pasar. Muy por el contrario. Pero lo que yo sí creo es que el modo en que nosotros como comunidad jurídica estamos intentando resolver esta papa que nos quema en las manos, que es el plazo razonable, hasta ahora parece ser un poco difícil. La Corte de Provincia, o si se quiere, el sistema judicial provincial, por una excesiva recarga de trabajo que lo que hace muchas veces mantiene a las causas en un limbo del cual es imposible salir, en un viaje entre instancias recursivas, y la Corte Federal estableciendo estándares que ella misma después no aplica. Yo en un momento citaba a Artamañuc, que es la causa de la tragedia de Ecos, donde la Corte, después de más o menos 13 años, sin embargo, no entendió que la causa había violado el plazo razonable, y no obstante que había habido ya 3 juicios, con 2 juicios anulados, la Corte volvió la causa para que siguiera su curso, con lo cual establecer en qué momento, bajo qué circunstancias y cuáles son los criterios por los cuales un plazo razonable ha sido violentado, resulta hoy aparentemente extremadamente difícil. Y solamente lo vemos cuando hay un robo simple que dura 15 años y decimos, esto no puede ser. Pero claro, esto es muy fácil. En este caso todos podemos, como diría Pastor, decir palabras bonitas para establecer la limitación del Estado para perseguir. Nos resulta mucho más difícil cuando tenemos que evaluar un montón de casos que también están siendo procesados por la Administración de Justicia Provincial. Bueno, espero haber tenido un mínimo de orden y que se haya podido entender. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Están todos aplaudiendo, obviamente muteados, pero agradecidos por la exposición. Algunos están marcando aplausos dentro del chat. Muchísimas gracias y dejamos abiertas a las preguntas. Para establecer una especie de orden, le pido que también le levanten la mano y los vamos habilitando para que puedan formular sus preguntas. Yo, a pesar que yo quisiera decir esto nada más, tal vez como, que es la parte del final. Realmente tenemos un problema en la provincia de Buenos Aires. No sé en el resto del país. Está Sergio, que no está en la provincia, y a lo mejor nos puede decir cómo es en otros espacios, pero la jurisprudencia dice que la primera sentencia condenatoria no firme es la última instancia de interrupción de la prescripción. Está muy bien. Que esté muy bien no quiere decir que esto no nos ubique frente a un escenario que puede significar el cierre de una serie de cosas, por ejemplo, la de violencia de género, cuando son por amenazas o por lesiones leves, ¿no? Para plantear uno de los conflictos sociales en materia penal que más aparentemente nos está movilizando. Y la otra es la idea esta de la Corte Federal, de que ella es muy clara cuando dice que el plazo razonable no puede ser violentado y que parece que los estándares son claros, pero por otro lado pareciera que esto es una especie de situación de ir un poco oscuras, donde cada uno
tiene que resolver si en el caso concreto, y en general los jueces de primera instancia son más reacios a establecer, a dictar una violación de un plazo razonable, y entonces también es otro problema. Una provincia con tanta litigiosidad y con tanto atraso se encuentra con una Corte Federal que le dice que tiene que tomar una decisión respecto de causas que demoran más de lo debido. Es un problema que tendríamos que poder encontrar una solución. Sí, hay una reflexión, diría yo, y si quiere le damos la palabra a Sergio Delgado, que dice: el tope de 2 años del viejo Código Barrio venía de las normas del siglo XIII. ¿No podemos rescatarlo? Si querés ampliar, Sergio, estás Sí, habilitado. estaban las leyes de partidas, en realidad. En las leyes de partidas había una norma ya que hablaba de que las causas tienen que estar terminadas totalmente en el término de 2 años. Deducido ese plazo, decía las demoras ocasionadas por la defensa, que no se puede entender que son los plazos recursivos. Los recursos en los códigos tienen en todos los casos ordenada la vía incidental. Es decir, normalmente no debieran paralizar la investigación. Un sumario, por ejemplo, no se paraliza, y de hecho no se paraliza. Cuando el juez instructor quiere, o el fiscal instructor quiere, no paraliza la investigación por más que le apelen todo lo que le apelen. Le pueden apelar una cosa por día y él va a seguir investigando, si quiere seguir investigando. La idea esta de acollar toda la causa y mandarla al Tribunal Superior para olvidarse del asunto por unos años y dejar al preso en la cárcel es una cosa bastante extraña que solo se puede aceptar porque toleramos los tribunales de superintendencia, toleramos que esto pase en primera instancia y en realidad participamos de esto. Hay veces que incluso yo recuerdo que a veces la Cámara Federal, una vez me acuerdo que le pidieron a Filosof que mandara una causa que seguía investigando y que estaba apelada, ¿no? Se la quisieron parar y no había forma de hacerlo de acuerdo a la aplicación del viejo Código Barrio. ¿No? Con el Código Levene pasa lo mismo, no está previsto. El Código Federal nuevo, menos todavía. Yo creo que el origen del problema está con el caso Firmenich, con una defensa pírrica que hizo la Argentina de su posición en la Comisión Interamericana y que generó el desastre de un sistema que tenía una norma perfecta, que era el Código Barrio, con un artículo que establecía un tope temporal absoluto y consiguió esa equivocada decisión de Firmenich diciendo que hay que determinar el caso concreto sin analizar además las circunstancias del caso concreto. Firmenich ya llevaba como 7 años procesado cuando resolvió la Comisión Interamericana. Para peor, Firmenich estuvo 15 días detenido y después estuvo indultado. En la ciudad autónoma es curioso, pero hay una jurisprudencia que se estableció hace algunos años en un caso Aedo, por el cual consideran perentorios los términos, y lo están aplicando en muchos casos. Está bien que los casos que trata la ciudad en general son temas más o menos sencillos y los puede resolver con alguna rapidez. Entonces es poco frecuente que una causa dure 1 año, 2 años, o supere los topes. El código incluso habla de 4 meses. Así que habla de un tope temporal bastante corto. Y el Tribunal Superior ha dicho que la consecuencia de la violación del plazo razonable es el archivo. O sea, ahí no hay posibilidad de nueva investigación. Ahora se ha modificado el Código Procesal de la Ciudad, por ejemplo, para incorporar una posibilidad, cuando se anula el requerimiento de elevación a juicio, de volver a presentar un requerimiento de elevación a juicio, ¿no? Cuando en realidad eso implica una tácita prórroga de los plazos. Habrá que ver qué discusión jurisprudencial se arma de la aplicación de esta norma, ¿no? No sé qué opinan de este plazo. ¿Qué opinas, Leonardo, de este tope que traía la legislación nacional anterior? Sí, a mí me parece que algo interesante a pensar es que cuando una norma es aceptada, es practicada por los tribunales y cuando no. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los niños y adolescentes que están sometidos a un proceso penal pueden estar en prisión preventiva 180 días, renovables por 180. Y esto yo ahora no sé hoy, porque lo dejé un poco de seguir, pero en general era un plazo que era respetado por los jueces. Sin embargo, entonces, digamos, pareciera que uno tendría que pensar qué es lo que hace que determinadas reglas sean respetadas y otras reglas no sean respetadas. Yo, lamentablemente, a mí me encantaría esto, no sé si 2 años, 3 años, el tiempo que sea,
Mi impresión es que, por ejemplo, probablemente ocurra lo que la Corte Federal hizo con relación al plazo razonable de la prisión preventiva, que después de los 2 años dijo, bueno, igual si los riesgos siguen, entonces igualmente la persona puede ser detenida. Dice, bueno, pero este no era el principio que regía, porque lo que habíamos dicho antes, ¿no? El riesgo ya no tengo que seguir evaluando el riesgo, porque el riesgo le La evalúa. cámara abierta, Carlos. Entonces, entonces, lo que me parece es que la discusión debiera venir acompañada de instrumentos que habiliten a los tribunales a cumplir con aquella obligación, porque hoy, por ejemplo, a mí me da la sensación que la provincia de Buenos Aires, que tiene primera instancia, segunda instancia, tercera instancia y puede llegar a corte, 4 instancias en 2 años es claramente muy difícil que una causa lleve ese tiempo. A menos que la Corte de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y bueno, ahora creo que una de las reformas que se habían propuesto a nivel nacional es que hubiera una instancia intermedia aún para que no llegara tanto a la Corte, que lo que iba a generar es que después a la Corte iba a llegar igual. Entonces, mi impresión es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cuando se modificó el código del 98, los que somos grandes lo sabemos, generó en el 97 que la Corte de Provincia, para quien se acuerda de juicio, era todo, 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 mandar una pericia, citar a alguien, pedir cualquier cosa, sacó Canzoneiro, un fallo con el cual dijo, bueno, la secuela de juicio es recién creo que la requisitoria fiscal, no me acuerdo cómo se acusación creo que era. ¿Qué hizo esto? Fue un fallo político, lo que generó es que en plena reforma de pasar un sistema procesal a otro, se cerraron un montón de causas del Código Viejo. Y 5 años después, esto fue en el año 1997, sí, 5 años después lo que hizo sacó otro Guzmán, creo que era, donde volvió al criterio anterior. Y lo que uno entiende cuando mira esto históricamente es que fue funcional la decisión de la Corte a una necesidad de la Administración de Justicia de sacarse un montón de causas de encima que si no iban a terminar, ya había un montón, pero que de una manera limpió parte de la herencia del código anterior. Entonces, cuando la Corte le dice a la Corte de Provincia que a lo mejor le está pidiendo algo como fue Canzonero en su momento, tomar alguna decisión operativa en la manera en que funciona la Corte de Justicia, hacer lo que la propia Corte no hace, que es reenviar cuando puede resolver, por ejemplo. Porque en la medida en que los tribunales sigan reenviando lo que decíamos antes, poner que la causa llega a la instancia superior y piden la prescripción de la tenencia, porque ya pasaron los años del tiempo máximo de tenencia de un arma de uso civil, por ejemplo, de un arma de fuego. Todo lo que tenemos acá es la imposibilidad de que este proceso termine de una manera racional, porque el propio sistema genera aquello que el sistema dice rechazar. Entonces a mí lo que creo es que yo estoy de acuerdo que debe haber un plazo. Ahora, tiendo a pensar que si hubiese un plazo, probablemente sería muy difícil que fuese respetado en este contexto. Bien, pidió preguntar Lucas Brucesi. Adelante. Hola. No, mi pregunta es la siguiente. Atado con lo que dijo el doctor Pitlemnik recién a lo último, en caso de que se regule normativamente un plazo para de duración de un proceso, ¿qué considera si eso es una cuestión propia de la acción penal? Entonces, ¿es algo que debería regularse de manera nacional o es algo que deberían regular los códigos de las provincias? La primera pregunta. Y la segunda es si la garantía de ser juzgado en un plazo razonable también se podría hacer valer a etapas intermedias. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, al momento de ser citado a prestar declaración indagatoria o de adquirirse la elevación a juicio, si puede ser extensible dicha garantía conforme a la vigencia del sistema acusatorio y la práctica adversarial. Sí, yo creo que, o sea, desde el momento que es llamado indagatoria o a declaración del imputado, uno puede hacer valer la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, esto en cualquier etapa del proceso. Podríamos pensar cuál sería la consecuencia, ya no hay plazo razonable en la ejecución, pero Sergio, esto también sería interesante. ¿Qué pasa, qué pasa con aquello que no se decide en ejecución? Ahí ya no hay acción penal, digamos. Pero pareciera que entonces hasta la sentencia condenatoria firme y desde el llamado indagatorio a la detención, una persona puede ser indagatoria, llamado a declarar como imputado,
prescribir a plazo razonable. Después, con relación a si lo puede hacer el código, yo acá, bueno, voy a tratar de ser muy honesto en lo que creo. Yo creo que para que la ley procesal incluya supuestos de juzgamiento a plazo razonable, tiene que tener una forma, tiene que ver con la forma en que se expresa más que con el verdadero contenido. Quiero decir, si la prescripción está regulada en el Código Penal y uno acepta que, al menos hasta ahora, es cierto que parte del Código Penal, como ejercicio de la acción, pasaron a la provincia, el supuesto ejercicio de la prueba pasó a las provincias, aparentemente la prescripción todavía no pasó a las provincias, y yo no creo, no conozco dentro de nuestro país que las provincias regulen la prescripción. Es cierto que todos conocen la discusión en Alemania en 1960, cuando vencían prescribía la acción por la persecución de delitos cometidos por el Tercer Reich, se resolvió que la prescripción era un tema procesal, y siendo procesal, la modificación de los plazos no generaba violación a la garantía, digamos, al principio de legalidad. Esto en nuestro país parece ser hasta ahora bastante asentado, que la prescripción es un problema que está en el Código Penal y que es una regulación propia del Código de Fondo. Lo que sí puede ocurrir es regulaciones provinciales que, en función de la forma en que establece el proceso, habiliten sobreseimientos propios de ese sistema. ¿Está bien? Pero esto, para mí, a veces es muy difícil lo que estoy diciendo. Yo lo que no creo que sería aceptable es que la provincia dijera: voy a establecer plazo de prescripción. Pero sí supuestos de archivo en caso de incumplimiento de determinadas reglas, que lo que sean es que impongan sobreseimientos en función de errores procesales que puedan ser entendidos ligados a la duración del proceso. Un segundo. Sí. Ya está, perdón, ¿eh? Estamos todos en familia. Bien, Gustavo, adelante. No te escuchamos, te tenés que... Yo me desmuteé, no preguntaba. Yo no sé si tengo una pregunta, Leo, pero voy a decir algunas cosas y seguro que vos vas a tener algunas cosas para decir a continuación. Estaba pensando que pocas garantías ponen a los jueces contra la pared como esta garantía de resolver dentro de un plazo razonable. Si vos pensás en las demás garantías, ninguna afecta tanto a los jueces en sí mismos, mirándose al espejo, como una garantía que dice que un proceso tiene que terminar en un plazo razonable. Esta idea que traía Sergio Delgado, en la provincia de Buenos Aires, antes del 95, bastante antes del 95, yo fui 8 años secretario de Cámara y diría que en el 90, pongamos, el código traía una especie de plazo fatal de 2 años. La prisión preventiva no podía durar más de 2 años y en ningún caso, y recuerdo todavía los ojos de pánico de los camaristas cuando empezaron a llegar causas para resolver situaciones como esta y no tenían una herramienta que les permitiera, fuera del paso del tiempo, encontrar una salida a esto. No solo porque se sienten juzgados a sí mismos o poniéndose obstáculos a sí mismos, sino porque esto tiene consecuencias respecto de la conducta de otros jueces. Entonces, no es casual, me parece, que las opiniones más radicales en punto a plazo razonable no provienen de profesores que son jueces, sino Veraldi Soberano, Pastor. Me parece que ahí están opiniones radicales que las puede dar, obviamente, quien no se siente afectado por las opiniones doctrinarias que da como profesor. Y esto, de alguna manera, plantea, más allá de la garantía del plazo razonable o de las garantías en sí, sí es bueno que tengamos profesores que además desempeñan un rol donde sus opiniones doctrinarias están de alguna manera, o dogmáticas, están de alguna manera o limitan su actuación de alguna manera. Hablabas de un pool de jueces.
Y esta idea, que era una idea que ya cuando el Código de la Provincia Nuevo en el 97, 98 se discutía, esta idea ya estaba, la idea de un pool de jueces, y se tomó otra decisión completamente distinta, pero la idea de un pool de jueces que no domina los expedientes, vale decir, el expediente no cae bajo, no es el expediente de determinado juez. Esto permite, digamos, jueces que resuelven cuestiones de los expedientes y no que dominan los expedientes. Esto permitiría quizá un mayor respeto de los plazos, de todos los plazos, en la medida que los incumplimientos tendrían un responsable distinto que aquel que toma la decisión de resolver. Y no se sentirían, digamos, o juzgándose a sí mismos o autolimitándose con las decisiones que toman. Me sacaste la idea, estaba pensando cuando empezaste a hablar de los recursos, que esta es una pata absolutamente insoslayable del problema, la cuestión de los recursos. Cuando recién empezaba el código en aquellos seminarios de Mayer, yo llevé un trabajo al seminario de Mayer sobre ciertas interpretaciones del Código Provincial, y Mayer me dijo, antes de la finalización de esa charla, dijo, pero decime una cosa, ¿ahí alguna causa termina alguna vez? Y la idea, y yo le dije, sí, terminan porque muchas veces los defensores no recurren. Entonces me decía, bueno, pero esto tampoco está bien, que las causas terminen porque los defensores no recurren, no es lo ideal. Yo diría que, y no solamente por el reenvío del que hablabas, que obviamente es una muy mala práctica o una muy mala política de interpretación de los recursos, sino también por la cantidad de recursos, porque hay otra garantía, digamos, la de la doble instancia, un recurso amplio, etcétera, pero estamos hablando de 4 instancias cuando hay una corte provincial y una corte federal, y además no está muy claro qué tan limitados son las posibilidades de intervención de las 2 instancias supremas, llamémoslo así. Quizá también imponerle a esas cortes un plazo para resolver sobre admisibilidad de los recursos sería muy útil, porque si no, las causas son resueltas por las Cortes Supremas después de años de trámite junto con la cuestión de fondo. A lo mejor lo que habría que hacer es decirle, para admitir un recurso tienen 30 días, y esto, digamos, no creo que, es decir, claro que no le va a gustar a aquel que le pongan el plazo, porque ellos trabajan sin plazos, pero esto no sería una locura, resolver la admisibilidad de un recurso, porque esto limpiaría, por ejemplo, un recurso donde de lo que se agravian es de que el tiempo que llevó el expediente excede lo razonable, y de paso agravan el problema con un recurso. Entonces, si este es un argumento o un agravio inadmisible, esto debiera ser resuelto rápidamente, no después de 2 años de estadía en el Tribunal Supremo de turno. Bueno, en definitiva, me parecía eso, y te agradezco, la verdad que estuvo bárbaro. Hace 2 años o 3 años expusiste en el seminario de la cátedra sobre este plazo razonable, y cada vez está mejor la presentación, la verdad está súper actualizada y te felicito. Decí algo si querés, por favor. No, es que es lo que vos estabas diciendo. En general, el punto central es la vía recursiva. Lo que tarda la provincia de Buenos Aires, la Corte de la provincia de Buenos Aires, y lo que tardan en general los tribunales de recurso, y esta idea en general que les vuelvo a decir, no de reenvío en el sentido de reenvío por nulidad o para nuevos juicios, sino porque no se resolvió por completo, o porque faltó, o porque ahora prescribió un hecho, por lo que fuera. Muchas de las causas, la Corte de momento agarra una causa y dice, lleva 23 años, de los cuales 21 de recurso. Entonces, bueno, claramente esto
es 21 años, 21 años de recurso. Solo detengámonos a pensar que son 21 años. Ni siquiera la mayoría de edad, porque eras 18. O sea, es impensable, pero no sé si les pasa, a ver, porque todos trabajamos aquí en el Poder Judicial, y a lo mejor acá hay algo, realmente hablamos de un acusatorio, y entonces en toda la parte de investigación, claramente los jueces tienen mucha menos intervención, pero como es justamente en la parte recursiva, donde esto, ¡pum!, se cae, porque ¿qué pasa? El acusatorio es muy lindo, termina el acusatorio y la causa se eleva a la Cámara, y ahí la Cámara dice, bueno, vengan, porque seguirá siendo acusatorio, pero es la que maneja el expediente, y después la casación, y después la corte, donde siguen remitiendo a los demás, pero son los que manejan los tiempos, y los que saben cuánto pueden resolver, cuándo van a resolver. Esto sin que discutamos ahora lo que pasa en muchos juzgados y cámaras donde no se trabaja, no digo ahora en la pandemia, donde esta idea, cuando uno piensa la idea, perdón que diga esto, espero que nadie me mate. ¿A qué se le ocurrió que los jueces solo pueden ir los días de acuerdo? ¿Eso qué es? Fíjate que yo, no sé, yo tengo una fábrica y lo primero me dicen, no, yo vengo los días de la fábrica, los días de la máquina. Es como, ¿por qué no va a demorar así un proceso? Si cada uno decide cuándo, cómo y qué decide en el momento en que quiera. Nada, esto, bueno, es A una eso cosa me refería con el dominio, ¿no? ¿Cómo? A eso me refería con tener el dominio. Lo que hay que sacar es el dominio del expediente de los que tienen que resolver. Hay que poner otro tipo de oficina que domine el progreso de las causas, y los jueces solo tienen que ser llamados a resolverlas. Sí, sí. Por eso creo que yo no estoy tan. Yo creo que el pool de jueces es una idea que yo no conozco a fondo, digamos, que parece razonable. Yo no quisiera acá opinar más de lo que me da el cuero, digamos. No porque crea que no, sino porque necesito saber más, pero parece ser una situación razonable. U otra es tomar alguna decisión que tenga que ver con el grado de admisibilidad, con el tipo de discusión, con la posibilidad de llegar a mayorías, con cómo se ordenan dentro de la Corte y de los tribunales superiores. Algo que evite, esto es el incentivo a resolver, abandonar la idea de cuando recurre a la defensa y presenta un planteo nuevo, decir, bueno, quiere doble instancia. Bueno, pero si la defensa lo plantea en esta instancia, es que se resuelve en esta instancia. Es como, a mí me parece que hay como una excesiva burocratización, sigue siendo una excesiva burocratización de toda la parte recursiva. Esto, no sé, cualquier tribunal de primera instancia no sabe qué pasa con la causa. Está en corte, ya la resolvieron. Bueno, vamos a llamar a la corte. No, por teléfono no te contestan. Bueno, vamos a mandar un oficio. Entonces, a veces uno lleva una causa con una persona con una morigeradora y uno no sabe si puede resolver la morigeradora porque no sabe si la sentencia está firme, porque es una botella lanzada al mar. No sé si alguien leyó el mensaje. A lo mejor lo leyeron y a lo mejor no. Pero no, esto hay que hacerlo por escrito porque no me contestan por teléfono. No digo que entonces haya que contestar por teléfono. Me refiero a que es un sistema que debería tener a lo mejor un control externo, una auditoría externa de funcionamiento. ¿Está bien? Es bueno, a ver, que venga y dice, che, ¿por qué está funcionando mal esto? Esto es algo que podría hacer la Corte. Que venga alguien de afuera, decime que estamos haciendo mal. A la casación, a los tribunales, decime que hacemos mal. Lo hacen las empresas, ¿no? Para mejorar la eficiencia. Pero tampoco sé si esto es suficiente. Lo que sí sé es lo que contaba recién. Es que tenemos una provincia de Buenos Aires, hace poco salió una declaración de fiscales, ¿no? Colapsados por la manera en que trabajan. Colapsada y con mucha litigiosidad, con muchos expedientes. A ver, voy a decir algo terapéutico. Yo tengo muchos años de terapia, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, a veces cuando esto no lo estoy diciendo para que no bajoniemos. Estoy diciendo, bueno, este es un trauma que tenemos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Sentémonos, arremanguémonos las manos. Tenemos que salir de acá. No puede ser que dentro de 10 años, cuando yo me jubile y vaya a visitar a tribunales, yo vea lo mismo. Tenemos que hacer algo para ver otra cosa que la que estamos viendo. Pero es difícil, tenemos que sentarnos, pensar, problemas. Nada, lo que sabemos es esto, es que una corte nos dice y que es cierto, estamos violando los plazos razonables, esto es cierto,
pero no sabemos qué hacer para no hacerlo. Y no sabemos qué hacer para calcularlos. Y no sabemos qué hacer cuando se están acercando. A mí no me parece irrazonable que haya espacios intermedios. A mí, por ejemplo, particularmente, yo creo que un tribunal superior le puede ordenar a otro tribunal. Superior e inferior, permítanme decirlo así para que se entienda, ¿no? Pero dentro del esquema así absolutista, piramidal de nuestro sistema judicial. Pero bueno, un tribunal superior le puede decir, le dé una orden para que cumpla en una semana, no que diga, se cumplió el plazo, archivo la causa esta por abuso sexual, porque me parece que el conflicto que estaba ahí atrás merece algún tipo de, al menos de situación intermedia, de que alguien diga, bueno, cerrá esto de una vez por todas como sea, pero cerralo. Me parece que tiene que haber como situaciones intermedias de impulso de la acción, por ejemplo. Que, claro, son los propios despachos ahora, ¿no? Que son siempre, hasta ahora, un instituto que no nos sirve de mucho, pero bueno, pensar, qué sé yo. Leo lo que, a propósito de lo que señalaba Gustavo y de esta última idea que venía discutiéndose, lo que dice Sergio Delgado, en línea con la propuesta de poner un plazo para la admisibilidad de un recurso. El viejo Código Barrio castigaba con la pérdida de la jurisdicción al juez que no concluía el sumario en un plazo de 6 meses. Y el siguiente juez en el orden de turno debía concluirlo en el plazo de 2 meses. Sí, son No sé si medidas quiere ampliar o que alguien más quiera hacer alguna pregunta. Vamos igual a ir cerrando porque ya nos hemos excedido bastante del término. Bueno, entonces Muy bien. no queda más que agradecer la presencia del doctor Plitnemnik y el cierre se lo vamos a dejar a la doctora Liliana de Inocente, que fue Liliana, antes la de que organizadora. cierre, Liliana, Sí. yo les quiero agradecer un montón. La verdad que yo desde que Gustavo se fue a San Martín, siempre habló maravillas del Departamento Judicial de San Martín, y a mí siempre me dio como un poco de envidia. No, no hablo contra San Isidro, que me encanta trabajar donde trabajo, por favor, pero, y mi experiencia con toda la gente de San Martín, con Liliana, siempre fue, la verdad que estupenda. Fue, como decía, ni Marshall apareció en el nuevo código, un amigo más. Pero me sentí, gracias por haber aceptado que yo interviniera y aparte verme rodeado de gente que incluso sabe mucho más que yo en muchas cosas que dije, así que me sentí muy honrado con que me escucharan y la verdad con la posibilidad de intercambiar con ustedes algunas de las cuestiones que vimos. Así que desde ya, antes de que vos lo cierres, Liliana, muchísimas gracias, Lili. Fue un placer. Bueno, yo lo voy a cerrar desde 2 planos. Primero, como integrante de la comisión académica, el darte las gracias por tu generoso y enorme aporte. Ha sido, y creo que en esto coincidimos todos, enriquecedor, un disparador para plantearnos la forma en que estamos trabajando, un replantearnos nuevas perspectivas, y fundamentalmente reunirnos para buscar soluciones y mejorarnos lo que trabajamos. Y aquellos que ejercemos hace muchos años la jurisdicción y que es una preocupación el dar la respuesta rápida a las causas que tenemos. Desde lo personal, agradecerte enormemente el haber aceptado con tanta generosidad y sin condicionamientos la invitación. Agradezco las palabras, yo pienso lo mismo, para mí fuiste un amigo y un descubrimiento en la primera etapa del código, en la soledad de empezar a caminar un nuevo código, encontrarte, creo que a uno de los que tengo que agradecerles a Marcelo Laparo, que nos había vinculado, de poder encontrarnos para ver cómo caminábamos el camino del fuero correccional, que no fue fácil, fue bastante duro, y empezar a andar y a decir el código, ¿no? Que fuimos un poco los que fuimos marcando los criterios, y que tu aporte, tu manera de pensar realmente me esclareció y me abrió un montón la perspectiva de ser un juez correccional. La verdad que, qué decir,
que no te haya dicho. La verdad que la solvencia, la sencillez con la que explicás, bueno, nada más que agradecerte un montón, desde lo personal y desde lo institucional. Y espero que podamos continuar con estos encuentros, porque realmente han sido muy enriquecedores. Y ojalá que estemos todos bien pronto y que, Ojalá, que nos veamos todos para tomar unos vinos. Un café. Sí, sí, exactamente, un buen vino. Café no, que hace mal. Bueno, Rodrigo, gracias a todos y damos por concluida la gracias a jornada. todos Muy por amable. la participación.